En esta clase aprenderemos el proyecto de investigación, sus conceptos, partes de un proyecto, pasos para elaborar un proyecto, comprender al público al que va dirigido ese proyecto y elaborar el informe. El proyecto de investigación es un documento metodológico, a menudo académico. Es también llamado, en el caso de las tesis, perfil de tesis, plan de tesis, pero también le suelen llamar anteproyecto. Describe al detalle el conjunto de procedimientos que se emprenderá en la investigación, la hipótesis que con ello se persigue y el apoyo bibliográfico con que se cuenta. Se trata de un informe especializado previo a la realización de los experimentos o las revisiones documentales. Generalmente son evaluados por un jurado especializado e imparcial que decide si el investigador se propone una investigación posible y valiosa. Las tesis de grado son precedidas por un proyecto de investigación. Las partes de un proyecto. Primero, un título tentativo, un nombre de trabajo en el que se resuma el tema a afrontar y el enfoque. ¿Por qué se dice tentativo? Porque quedamos que esto era un anteproyecto. Luego, cuando se hace el informe final o el trabajo final después de terminada la investigación, ya sea que resulte en una tesis o que resulte en un artículo científico, entonces ese título se puede mejorar, perfilar para que quede más adecuado. En el caso, por ejemplo, de los artículos científicos que se publican, o sea, no los artículos académicos, sino los artículos científicos que se publican en revistas, no son más que la cara del investigador, es la imagen comercial de ese investigador. Lo más interesante cuando uno publica un artículo científico es que luego sea citado, que lo lean, pero para eso el título es fundamental. Lo primero que se lee a alguien que está revisando bibliografía para presentar un estudio es el título de los trabajos. Si el título es atractivo, si el título es interesante, entonces es muy probable que ese artículo sea leído. Y si luego el contenido además se corresponde, ese artículo también será citado. Entonces, ese título que es tentativo, luego cuando se va a presentar, si es un artículo científico o una revista, se debe buscar en la revista los distintos temas y los distintos títulos que tiene publicado para ver el estilo. Esto lo vemos en nuestro curso, cómo publicar en revistas científicas. El título tentativo, por ejemplo, pudiera ser Las inmigraciones en Europa, pero es muy amplio. Debemos poner un contexto. Por ejemplo, el contexto pudiera ser en la actualidad. Es muy relativo, porque la actualidad de una persona de 40 años sería, digamos, 15 años. Pero una de 60, su actualidad serían los últimos 40 años. Entonces, si queremos poner mejor en contexto este título, pudiera ser Las inmigraciones en Europa en el siglo XXI. Esto lo debemos acotar más para que nuestra investigación sea más concreta. Podemos escoger Impacto social de las inmigraciones en Europa en el siglo XXI. El planteamiento del problema. Esta es la parte en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto a aclarar. Es la base de todo estudio. Define la idea central de la investigación. Debemos ir de lo general a lo particular. Se debe responder a la pregunta ¿qué investigar? Por lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del proceso de investigación. Las partes para realizar el planteamiento del problema son: primero, identificación del problema, descubrimiento del tema y sus orígenes. Ejemplo, relación entre el descenso de la productividad de los empleados y la eliminación del teletrabajo. El segundo punto a tener en cuenta para el planteamiento del problema es la contextualización del problema. Es la revisión de los antecedentes. ¿Qué se ha dicho, escrito, qué se sabe, hasta dónde se ha investigado sobre ese problema? El tercer punto es la delimitación del problema. Es la precisión de los aspectos que serán tratados, de lo general a lo particular.
Es decir, primero se explican las variables que afectan el problema a escala global, el planeta, el país, etc. Y luego se van acercando al contexto inmediato, la ciudad, el barrio, la empresa, la escuela. Por último, se hace la formulación del problema, que se debe redactar de manera interrogativa o expositiva. Los antecedentes son estudios previos que se han hecho al respecto. Ejemplo, el contexto geográfico, cultural, económico, demográfico, histórico, político, social, entre otros pertinentes a los fines de la investigación. A todo lo que se ha escrito, se ha estudiado, se ha dicho, todas las teorías planteadas hasta el momento sobre el tema son los antecedentes de nuestra investigación o nuestro proyecto de investigación. A continuación, la otra parte del proyecto es la justificación del problema. Es una exposición de motivos que impulsan a un trabajo de investigación. Debe responder a las preguntas: ¿por qué? ¿Para qué? Se informa sobre la utilidad del proyecto y su importancia en el contexto académico, comunitario, institucional, laboral. El marco teórico es la recopilación de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta la hipótesis, también llamado marco de referencia. Es el soporte teórico, contextual y legal de los conceptos que se utilizarán para el planteamiento del problema. También intenta demostrar cuál es el aporte novedoso de la investigación. Las partes del marco teórico pueden variar dependiendo del tipo de investigación. En general pueden ser antecedentes, que son los estudios previos que ya hemos visto anteriormente. Las bases teóricas es la teoría que sustenta el tema, los conceptos claves. Las bases legales. En algunos casos es necesario aclarar todos los parámetros legales del problema. Las variables. Se deben expresar todas las variables del problema en términos de factores medibles. Los objetivos. Es lo que esperas haber logrado al terminar tu proyecto. Deben ser alcanzables, realistas, de duración limitada y específicos, de manera que puedas medirlos al finalizar el proyecto. Los objetivos se dividen en objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales apuntan a solucionar el problema general que fue determinado en el planteamiento del problema, la razón por la que se realiza la investigación. Los objetivos específicos son objetivos de cada proceso necesario para lograr el objetivo general. Deben ser acotados a un solo aspecto de la investigación y medibles. ¿Cómo se escriben? Suelen comenzar con infinitivos. Deben ser claros y concisos. Plantear posibilidades reales y se enfocan en logros. El marco metodológico. En este acápite explicaremos los métodos utilizados en nuestra investigación: cuantitativo, cualitativo, sintético, analítico, mixto. Se detalla el cronograma de trabajo, los presupuestos, etc. Las referencias bibliográficas. Es el contenido bibliográfico consultado, que estaremos profundizando en nuestro curso Cómo gestionar la bibliografía. Los pasos para elaborar un proyecto. Primero, definir el tema. No se puede empezar a investigar sin tener una idea al respecto, qué nos interesa y por qué. Segundo, hacer un estudio bibliográfico. Revisar todo lo dicho y explicado, todos los conceptos y las teorías que existen sobre nuestro tema. Recopilar material, escoger las fuentes a las que se acudirá para darles una primera lectura. El cuarto paso, definir los objetivos. Elegir un camino propio, una serie de incógnitas que encaucen la investigación. El quinto paso es definir el método. Elegir con qué autores trabajar, de qué manera, con qué experimentos, qué tipo de investigación llevar a cabo, etc. El paso número 6 es elaborar el informe. Redactar los apartados del proyecto y revisar que expresen todos los puntos de vista deseados. Algo muy importante para la realización de nuestro proyecto es comprender al público al que va dirigido. Para la interrogante de cómo escribir un trabajo de investigación es necesario tener en cuenta el público. Su nivel de conocimiento influye en el estilo de escritura, en la elección de las palabras y en la cantidad de detalles que se necesita para la explicación de los conceptos. Una tesis de maestría generalmente se escribe para una audiencia experta,
aunque tal vez si quiera ser accesible a una audiencia más amplia. Si se está escribiendo un trabajo de grado, se puede asumir que el público se encuentra en algún punto entre generalista y experto. Cuando se está trabajando para un público generalista, se debe evitar los términos técnicos y incluir definiciones. Evitar también los detalles excesivos y complejos. Usar oraciones más cortas y sencillas, así como palabras más cortas y sencillas. Usar una explicación lenta y simple para los argumentos. Debe ser informativo y utilizar ejemplos para aclarar los puntos clave. Si se está trabajando para un público experto, entonces no explicar en exceso. Por ejemplo, términos técnicos comunes y los antecedentes obvios no requieren una explicación. Se supone que es un público experto que los conoce. Justificar cuidadosamente las alegaciones. Eso sí es muy importante porque van a pedir justificación de su investigación. Mostrar matices en los argumentos y exhibir dominio de la literatura. Los expertos notarán las cosas que no se mencionan. O sea, se debe haber hecho un estudio bueno de la literatura y de literatura recomendada, de literatura que tenga un basamento real.